Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente frente a una clase. Buenas tardes, profe. Bueno, espero que estén todos bien. Justo antes de iniciar esta clase, un alumno planteó el tema de las obligaciones con estipulaciones a favor de terceros. Y me gustaría que juntos viéramos el artículo 1027, que refiere al tema, y que establece que en los contratos, si se contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente, si éste tiene interés en que se mantenga. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Este es un ejemplo típico de, por ejemplo, un contrato de renta vitalicia, un contrato de seguro de vida, donde existen tres partes: el estipulante, el promitente y el beneficiario. Hasta tanto el beneficiario no acepte el beneficio, el promitente podría renunciar al beneficio que quiere otorgar a este beneficiario. El beneficiario sí puede renunciar en todo tiempo a la recepción del beneficio, pero el estipulante solamente tiene el derecho a hacerlo antes de que el beneficiario acepte. En estos contratos se encierra la voluntad de dos personas y la adjudicación de dicho beneficio a un tercero que originalmente no es parte de la contratación, pero que una vez que ha aceptado tiene el derecho de exigir la famosa acción directa contra aquel que es el que debe dar cumplimiento a la obligación debida. Más o menos así, tal como dijo la doctora Estela Fernández Puentes en el ejemplo que brindó en el chat, o los que les acabo de agregar, encontramos a qué referimos cuando estamos hablando de una estipulación a favor de terceros. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? No fue muy clara, profe. Bueno, hoy vamos a hablar de dos medios de extinción que son muy importantes en cuanto a el dar por finalizada la relación obligacional. Nosotros habíamos establecido que el medio de extinción por excelencia, el que da plenitud a el cumplimiento de lo debido, es el pago. Pero también existen otros medios a través de los cuales el acreedor sentiría una suerte de satisfacción en el cumplimiento de lo debido. Uno de ellos es la compensación. La compensación es un medio de extinción por excelencia que nace en el derecho romano, a partir del cual cuando existen dos obligaciones que son similares entre dos sujetos diferentes, una de las partes podría llegar a compensar o a establecer una suerte de de extinción con relación a la obligación de menor cuantía. Todo esto refiere a un acto voluntario y a un acto lícito. Es un modo de extinción simultáneo. ¿Hasta dónde? Hasta el monto de la menor obligación, siempre y cuando aquellas personas que por derecho propio recíprocamente sean acreedoras y deudoras entre sí y puedan establecer este medio de extinción. El antiguo artículo 818 del Código de Vélez decía que la compensación de las obligaciones tenía lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente hasta donde alcance el monto del menor. Fíjense que hoy nosotros hablamos de compensar, significa contrapesar, pesar juntos, balancear, y siempre estamos hablando de dos obligaciones diferentes. En el área mercantil, la compensación es muy clara cuando nosotros hablamos de las cuentas corrientes y del famoso clearing, donde un depósito
enseguida reajusta lo que se debe. Si yo tengo depositada en mi cuenta, ni siquiera a través de un clearing, en mi cuenta, en mi caja de ahorro del Banco Galicia, que es donde yo cobro el sueldo, y nace una obligación de la tarjeta Visa, automáticamente se descuenta lo que debo de Visa y se compensa mi deuda extrayendo del saldo de mi cuenta lo que corresponde al pago de la misma. Para que exista compensación, y conforme lo establece hoy el artículo 921 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene que existir dos sujetos que sean voluntariamente capaces y que decidan por derecho propio extinguir obligaciones recíprocas hasta el monto de la menor. Y el artículo lo define diciendo que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen calidad de acreedor y de deudor recíprocamente, cualesquiera sean las causas de una y de otra deuda, extinguiendo con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. Hablamos al respecto estableciendo que para que exista una compensación debe haber dos sujetos que reúnan calidades distintas, es decir, uno sea el acreedor y el otro sea deudor, pero de obligaciones en las que recíprocamente reúnan ambas calidades, neutralizando las deudas hasta el monto de la menor, porque puede que las deudas, aunque sean homogéneas, aunque sean expeditas, no tengan el mismo, digamos, el mismo monto. La compensación es el medio que satisface a las partes, aunque no importe realmente un cumplimiento de lo debido, porque cada uno tendrá una expectativa, pero al tener esta reciprocidad en las condiciones y esta calidad de créditos que son homogéneos entre sí, se puede determinar a partir de que son exigibles y a partir de que son disponibles, que se extingan hasta el monto de la menor. Nosotros entendemos que los antecedentes los encontramos, como todas las fuentes de nuestro derecho civil, en el derecho romano clásico. También podemos decir que surge la compensación a través de los banqueros que demandaban a su cliente. El pretor concedía una acción de compensar cuando no podía perseguir al deudor y lograba que se saldara la deuda que existía por el monto que tenía en el banco. Ya les digo, es un modo de extinción que lo que busca es agilizar el cumplimiento de lo debido. Lo que busca es tratar de que la obligación se extinga del modo más adecuado. En realidad aparece la compensación como una obligación en la cual un banquero que demandaba a su cliente, un pretor, solo le concedía la acción que se llamaba quantum compensatiore, cuando podía perseguir el cobro íntegro de lo que le debiese, pero solamente por el remanente, una vez deducido lo que el propio banquero a su vez adeudara a por el crédito que tuviera con la persona. Si por ejemplo una persona prestaba un servicio al banquero y el banquero tenía, digamos, la obligación de cobrar un crédito, se podía llegar a compensar esto. Generalmente en materia laboral, algunos autores dicen que el salario del trabajador es la compensación por su trabajo. También podemos entender que este término de compensar, que significa equilibrar, que significa poner en la balanza, sirve para que las partes puedan acordar de común acuerdo llegar a un resultado en cuanto a la extinción de lo que se reclaman. Pero nuestra legislación reconoce 4 tipos de compensaciones: la compensación legal, la compensación facultativa,
la compensación judicial y la compensación voluntaria. La compensación que reúne la mayoría de los requisitos de exigibilidad es la compensación legal, que va a suceder cuando existe ambas partes, los requisitos de la compensación legal. Sí, perdón. Perdón, profe. Compensación legal, facultativa, Judicial y judicial. voluntaria. Bárbaro, gracias. Nosotros hablamos de la compensación voluntaria cuando las partes de común acuerdo establecen que ya no se van a deber nada. El Bien. tema de la compensación voluntaria es que esta compensación voluntaria no caiga en lo que se denomina lesión subjetiva, ni en un abuso del derecho. Entendemos que las partes siempre deben perseguir y percibir que las prestaciones sean acordes, sean equitativas, sean equivalentes, y de ninguna manera existe un aprovechamiento desmedido de una parte en perjuicio de la otra, porque ahí la compensación sería nula, de nulidad absoluta. Bien. Pero sí la ley autoriza, conforme al principio de autonomía de la voluntad, que cuando las partes de común acuerdo decidan dar por extinguida a través del medio de la compensación voluntaria una deuda recíproca, ésta tenga validez suficiente. Cuando hablamos de la compensación legal, nos estamos refiriendo a un tipo de compensación donde existen requisitos específicos para hablar de compensación legal. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, el primer requisito es que existan ambas partes que sean deudoras y acreedoras recíprocamente. Y que las prestaciones que envuelvan esta relación obligacional sean prestaciones de dar. Las partes deben reunir calidad de deudor y de acreedor en deudas que sean exigibles en cuanto a lo que sea tratar una obligación de dar dinero o una obligación de dar cosa. No podría haber compensación ni en las obligaciones de hacer ni en las obligaciones de no hacer, porque sería bastante dificultoso establecer cuál es la compensación a cargo de cualquiera de las partes. El código es preciso en establecer como requisito fundamental, en el inciso A del artículo 923, que cuando hablamos de compensación legal, nos refiramos a que ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. El segundo requisito, conforme a lo que establece el artículo 923, es que debe haber reciprocidad en los créditos. Es decir, ambas partes deben ser acreedores y deudores entre sí, pero de créditos diferentes. La ley exige que esta calidad de acreedor y de deudor sea, digamos, ejecutada por derecho propio. Esto significa que no es susceptible la compensación entre mandante y mandatario o entre una persona jurídica y por una deuda que deviene de la sociedad. Como decíamos antes, la compensación es el medio de extinción de las obligaciones que se presenta cuando estas personas reúnen calidad de deudor y de acreedor recíprocamente en relaciones que nacen de títulos diferentes. Y el objetivo es neutralizar dichos títulos hasta el monto de la menor. El requisito, digamos, que señala el inciso B, es que los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí. Cuando nosotros hablamos de la homogeneidad, estamos hablando de obligaciones que son fungibles y que pertenecen al mismo género. Esto significa que si yo debo, por un lado, 500 kilos de avena y por el otro lado a mí me deben 300 kilos de arena, podremos compensar hasta el monto de 300 kilos, quedando vigente la deuda por los 200 restantes. La prestación, en cuanto a la homogeneidad, da la posibilidad de que ambas partes
puedan establecer relaciones equivalentes. Y por último, establecemos que el requisito de que los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros. Esto es muy importante en cuanto a que la compensación legal que se produce entre ambas partes por un acto, digamos, voluntario y lícito, jamás puede afectar los derechos de terceros. Y lo que sí permitiría, a través de la exigibilidad de las obligaciones, que las obligaciones sean vigentes. No podría de ninguna manera compensarse a través de la compensación legal una compensación que esté, una obligación que esté sujeta a un plazo suspensivo con una obligación que sea de carácter de cumplimiento determinado en lo inmediato. ¿Por qué? Porque habría una diferencia en cuanto a la exigibilidad de la prestación a cargo de una de las partes. Para hablar de la compensación legal, los requisitos fundamentales que existen son que ambas partes sean deudoras de prestaciones de dar, que los objetos comprendidos en las prestaciones sean homogéneos entre sí, y que los créditos sean exigibles y disponibles libremente sin que resulte afectado el derecho de terceros. Una vez opuesta la compensación, produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas coexisten en la calidad de ser compensables. Esto es importante porque la satisfacción del acreedor se alcanza por la obtención del mismo bien jurídico en virtud del crédito, aunque no haya un comportamiento del deudor para dar satisfacción. Existe una suerte de vigencia en cuanto a la exigibilidad, y esto actúa como un escudo procesal porque permite incorporar una suerte de extinción de, digamos, de oficio o de forma legal, a partir de que ambas partes tienen obligaciones que están en posibilidad de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o aunque sea impugnado por el deudor. El fiador también puede presentarse a oponer la compensación de lo que el acreedor le deba a él o al deudor principal, pero el deudor principal no puede oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor y del fiador. Este es el límite que impone el artículo 925. En caso de que existan varios deudores con relación a la misma deuda, si el deudor tiene varias deudas compensables con el mismo acreedor, se van a aplicar las reglas que establece sanamente el código vigente con relación a la imputación del pago. La imputación del pago es un medio por el cual el deudor al momento del cumplimiento elegirá cuál es la deuda que le conviene, digamos, cumplir, teniendo en cuenta la deuda que sea con mayores intereses o la que sea líquida. En caso de que el deudor no lo haga, lo hará el acreedor al momento de recibir el cumplimiento de lo debido y será él el que determine, conforme a las reglas que establece la imputación de pago, siempre la que sea más satisfactoria. Y en caso de que no lo elijan ni el acreedor ni el deudor, la ley determinará cuál es la obligación que será de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta la de mayor onerosidad. En general, las obligaciones de mayor onerosidad son aquellas que tienen ciertas garantías o ciertos intereses. Decimos que también la compensación se puede producir de manera facultativa. Y acá, cuando hablamos de la compensación facultativa, nos estamos refiriendo a que una de las partes se encuentra en una mejor posición con relación a la otra, ya que su deuda podría ser, digamos, exigible de manera inmediata frente a una obligación en la cual, para que se dé la exigibilidad, debería esperarse un tiempo. O, por ejemplo, en un caso en el cual exista una deuda líquida con relación a una deuda ilíquida.
La deuda líquida es aquella que está determinada en cuanto al monto, en cuanto a la vigencia y en cuanto a la exigibilidad. Las deudas ilíquidas son aquellas que nacen de un valor que dependerá del momento y de las circunstancias de la exigibilidad y que va variando. Por ejemplo, una obligación, ilíquida es aquella que se produce en materia de deber de visitas de un padre a sus hijos o de una cuota alimentaria. Si bien nosotros tenemos que señalar que la ley establece que hay obligaciones que no son compensables, aunque las partes quisieran dar cumplimiento a una suerte de compensación, en determinadas obligaciones no se puede realizar la compensación. Uno de los ejemplos es que nunca se podría compensar una deuda alimentaria. La compensación facultativa, dice el artículo 927, es aquella en la cual se actúa por voluntad de una sola parte cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación legal, que juega a favor suyo. Produce sus efectos desde el momento en el cual se lo comunica a la otra parte. Hablamos entonces de que la compensación puede ser legal cuando ambas partes reúnen todos estos requisitos que establece la ley y de común acuerdo establecen la extinción de las obligaciones. Pero también se puede producir automáticamente porque así lo determina la ley. Si yo debo una cantidad de 100.000 pesos a alguien que me debe 50.000 y es una deuda exigible, es una deuda homogénea, ambos somos deudores y acreedores recíprocamente, por motivos diferentes, se puede determinar la compensación legal. La compensación facultativa se produce cuando una parte se encuentra en mejor derecho que la otra, pero decide renunciar. ¿Y por qué decide renunciar? Decide renunciar porque a lo mejor es mucho más conveniente compensar facultativamente que esperar a poder ejecutar al deudor por lo que no ha cumplido hasta ahora. Fíjense que la compensación en cuanto a la celeridad es un medio de extinción rapidísimo. Les vuelvo a poner el ejemplo de que en materia de comercialización es uno de los medios de mayor frecuencia para extinguir relaciones obligacionales. También la ley determina que en algunos supuestos donde existe un litigio, donde ya hay una causa, es el juez, a través de la sentencia, el que va a decidir que las obligaciones que han nacido del litigio sean compensadas. ¿De qué forma? Judicialmente. ¿Hasta dónde? Hasta lo determina el juez en la sentencia. Las partes tienen derecho a requerir al juez la declaración de compensación que se ha producido. La pretensión puede ser deducida simultáneamente con la defensa relativa al crédito de la otra parte o subsidiariamente para el caso de que estas defensas no prosperen. Cuando se plantea la compensación judicial, se plantea la compensación al momento de contestar la demanda. Y lo que realiza el juez es tomar intervención, dar nota de que sí, que las obligaciones pueden ser compensables y lo establece directamente en la sentencia. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la compensación, hablamos de que es un medio de extinción de las obligaciones que se presenta entre dos personas que recíprocamente reúnen la condición de acreedor y de deudor de relaciones obligatorias de títulos diferentes, neutralizándose hasta el monto de la menor, y este tipo de compensación se divide en 4 clasificaciones. La compensación facultativa y la judicial, en donde el tipo básico está dado por la legal. Cuando nosotros hablamos de la compensación facultativa, estamos partiendo de la idea de que los requisitos para la procedencia de la compensación legal determinan en forma ecuánime, la extinción de las obligaciones eminentemente prácticas y útiles en el tráfico negocial, pero que de ninguna manera pueden perjudicar a las partes. La compensación judicial consiste cuando en sede judicial se declara la intención de establecer la compensación frente a un litigio.
¿Qué deudas no son compensables? El artículo 929 del Código Civil y Comercial recuerda cuáles son las obligaciones sobre las que nunca se puede establecer una compensación. En primer lugar, las deudas de alimentos. En segundo lugar, las obligaciones de hacer y de no hacer. En tercer lugar, las obligaciones de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o el poseedor legítimo fue despojado. En cuarto lugar, las deudas y créditos entre particulares y el Estado nacional, provincial o municipal. Las deudas y créditos que pertenecen a distintos ministerios o departamentos. Las deudas y créditos de los particulares que se hayan comprendidos en consolidación de creencias contra el Estado. Las deudas y créditos en los concursos y en las quiebras, excepto cuando alguna ley especial prevea dicha posibilidad. La compensación, como ya les dije, es el medio de extinción que permite, cuando por ejemplo hablamos de los modos de extinción más convenientes, permite que se pueda realmente alcanzar la extinción de las obligaciones de forma, casi les diría, inmediata. Este medio de extinción da satisfacción al acreedor de una manera indirecta. Algunos autores señalan cuáles son los medios de extinción de las obligaciones que provocan la satisfacción directa del acreedor, y en este punto la compensación legal sería de alguna manera una suerte de extinción a medias de las obligaciones, porque siempre se va a establecer el tope en cuanto a hasta dónde llega la compensación, y es hasta el quantum de la menor obligación. Entiendo que es importante ver el trasfondo de la necesidad de dar por finalizada la relación obligacional, y este es un medio que evita ejecuciones o procedimientos largos. Nosotros siempre tenemos que ver o prever que dentro de la justicia muchas veces existen ciertas posibilidades de dar por finalizada una relación que podría llegar a traer consecuencias mayores en cuanto al incumplimiento que en cuanto a la extinción. Por eso es que dentro de los medios de extinción de las obligaciones, el primero que regula nuestra legislación, y que así lo viene haciendo, acompañando todo lo que tiene que ver con el derecho vigente, es la compensación. El medio de compensación voluntario tiene que ver, como ya les dije, o convencional, es aquella que las partes de común acuerdo establecen para dar fin a la relación jurídica. La más corriente es la compensación legal y la compensación judicial. Después estamos frente a la voluntad de las partes cuando hablamos de la compensación facultativa o de la compensación convencional. Cuando vamos a referirnos a la transacción, que es otro medio de extinción de las obligaciones, nos estamos refiriendo a un contrato. Transar o transigir significa consentir, es decir, tratar de saldar las diferencias para llegar a un acuerdo. La transacción o la acción de transigir consiste en terminar con las diferencias. El Código Civil y Comercial se encarga, en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación de la transacción como medio de extinción de las obligaciones, de recordarnos que es un contrato. Y por lo tanto, por ser un contrato, está regulado por todo lo que tiene que ver con los elementos del contrato, los sujetos, el objeto, la causa. Está asociado este contrato al área comercial, al área bursátil, y está regulado en el artículo 1641 del Código vigente. La transacción
es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Es un contrato de carácter extintivo, tal como lo dice la definición, y el objeto de la transacción fundamental es dar claridad a lo que es confuso o a lo que es litigioso. Si nosotros hablamos de una transacción sobre derechos litigiosos, son aquellos derechos en los cuales existe una cierta duda en cuanto a la extensión de lo que se reclama, de lo que se exige, de lo que se debe. Y si estamos hablando de una transacción sobre un derecho litigioso, es aquel conflicto que ya ha llegado a sede judicial y que debe darse fin para ponerle luz y claridad al derecho de ambas partes. Pero ¿qué es lo que exige la transacción? La transacción exige que ambas partes hagan concesiones recíprocas, es decir, cedan un poco del espacio que reclaman para darle fin a este conflicto. Como ya les dije, el objeto de la transacción es establecer derechos dudosos y darle claridad a los conflictos que surgen entre las partes. Se le busca producir certeza sobre relaciones confusas. Como les decía, el artículo 1641 define a la transacción como un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. La transacción produce los efectos de cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Esto significa que si estamos frente a un conflicto, ambas partes, al llegar a la sede judicial, el juez no interviene dando lucidez a lo que ambas tratan. Lo que trata de establecer es una cosa juzgada sobre el conflicto que ellos han planteado. Para hablar de transacción es necesario que exista, en primer lugar, la vocación de ambas partes de tratarle de dar certidumbre a la situación que plantean. Si ambas partes tienen la intención de darle fin, estamos frente a la posibilidad de que nazca una transacción. En segundo lugar, estas concesiones recíprocas que perfeccionan tanto al acreedor como al deudor, lo deben beneficiar. Es un acuerdo en el cual el principio general es que ambas partes salgan satisfechas, aunque se va a crear una dificultad en cuanto a que no se va a poder hacer valer todo el derecho que cada una de ellas plantea. Es por eso que señalamos que la nota típica de la transacción es la renuncia a un derecho propio para poder establecer un derecho ecuánime. En realidad, cuando hablamos de las concesiones recíprocas que perfeccionan el acuerdo, crea un principio para las partes, una vez que lo firman, al cual deben ajustarse como a la ley misma. Es una regla de derecho. Entonces, como les decía yo, cuando hablamos de los requisitos de la transacción, ambas partes deben tener la voluntad desde el inicio de darle fin al conflicto, ambas partes deben tener la intención de darle certeza a la situación y ambas partes deben comprometerse desde el inicio de la transacción a lo que ellas establezcan va a ser obligatorio, va a ser exigible, va a poder ser reclamado por imposición legal. ¿Por qué? Porque le va a dar fuerza de autoridad, fuerza de ley, porque ellos nacen fundamentalmente de este acuerdo de voluntades, del principio de la autonomía de la voluntad. Nadie los obliga a transar, pero una vez que lo realizan, están obligados al cumplimiento como si fuera la ley misma. Este contrato de transacción es un contrato por el cual las partes,
Para evitar litigios o ponerle fin al que ya está, se hacen concesiones recíprocas, extinguiendo obligaciones litigiosas y dudosas. ¿Sobre qué se puede transigir? En principio se puede transigir sobre toda clase de derechos, cualesquiera que sea su naturaleza o su especie, siempre y cuando se enmarque dentro de los requisitos que se deben tener para un objeto de un contrato. ¿Cuáles son? Debe ser lícito, debe ser posible, debe ser determinado o determinable, debe ser de contenido patrimonial. No pueden ser objeto de transacción derechos en los cuales está comprometido el orden público, las relaciones de familia o el estado de una persona. Aunque algunos autores dicen que podría llegar a transigirse sobre derechos patrimoniales derivados de estas situaciones. Así lo establece el artículo 1644. No se puede transigir sobre derechos en los que está comprometido el orden público ni los derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacciones los derechos sobre relaciones de familia, estado de persona, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos, o de otros derechos sobre los que expresamente el Código pacte admitir la transacción. ¿Cuál es la forma a través de la cual se regula una transacción? Hoy nuestro Código trae una novedad en cuanto a la forma de realizar la transacción, ya que la transacción puede hacerse no solamente por la vía judicial, sino que también puede hacerse por la vía extrajudicial. La transacción tiene que hacerse siempre por escrito, y si cae sobre derechos litigiosos, el lugar donde se realiza la transacción es en la sede judicial, teniendo en cuenta que lo que las partes decidan como tal va a tener fuerza de cosa juzgada, aunque no cuente con la homologación suficiente. Antes el Código exigía la homologación judicial para dar validez a la transacción, pero la transacción es meramente declarativa y tiene fuerza de cosa juzgada a partir de que las partes convienen lo que establecen. La transacción extrajudicial se realiza a través de un instrumento público o de un instrumento privado, siempre un instrumento escrito, que debe ser firmado por ambas partes y establecido como pautas a las cuales ellos se obligarán como a la ley misma. Debe estar firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa, pero si el instrumento es un instrumento privado, debe estar firmado por las partes y, en general, cuando nosotros hablamos de un instrumento privado, para que tenga plena validez y plena vigencia, las firmas deben ser debidamente certificadas, para evitar así después hacer un juicio estableciendo a través de una pericia caligráfica si el que realizó la transacción era aquel que tenía, digamos, la posibilidad de hacerlo. Como es un contrato, para hacer este contrato de transacción se requiere la capacidad suficiente. Y como es un contrato que puede transigir sobre obligaciones que nacen, por ejemplo, de un inmueble, en el caso de que se tratara de una disponibilidad sobre un bien inmueble, la forma que se exige es la de la escritura pública, porque se debe respetar la forma del negocio del cual se trate. Si yo estoy hablando de una transacción sobre derechos que versan sobre un mueble de roble, no voy a necesitar hacer toda la, digamos, todo el cumplimiento formal para darle validez a esta transacción sobre a quién le va a pertenecer o quién va a disponer de los arreglos. Estamos hablando, por supuesto, de un objeto de mucho valor, pero si se refiriera, por ejemplo, una transacción sobre una venta de un inmueble, o sobre un acto de disposición sobre un inmueble, o sobre la titularidad sobre un inmueble, lo que se requiere para darle validez y plena vigencia es la escritura traslativa de dominio. Entonces, la forma, la transacción debe ser hecha por escrito, si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa. Mientras, si el instrumento no es presentado por las partes,
cualquiera de ellas podría desistir. ¿Hasta dónde yo tengo derecho a desistir? Hasta que lo firmo. Una vez que yo firmé una transacción sobre, digamos, un compromiso y una eficiencia del cumplimiento de determinadas obligaciones, no tengo la posibilidad de, digamos, desistir. Cuando hablamos de los contratos de consumo, también nos referimos a si es factible o no en determinadas cláusulas hacer transacciones. Y decimos que en los contratos del orden paritario, muchas veces las transacciones no surgen para las partes, salvo juicios de arbitraje. Las concesiones recíprocas a las cuales las partes deben adherirse en estos convenios tienen la particularidad de que cada uno de los sujetos resigna parte de sus pretensiones. ¿Y a favor de quién los resigna? Y los resigna a favor de la otra. No necesariamente es una renuncia, sino que se trata de buscar una equivalencia en cuanto a los objetivos de la negociación. Siempre tenemos que hablar de que para que la transacción sea válida, debe ser económicamente equivalente a aquella contraprestación o aquella, digamos, concesión que se realice, para evitar así situaciones abusivas o injustas. Si hablamos de extinción de obligaciones dudosas, para dar por finiquitado, por extinguida dicha relación, dándole certidumbre, las partes van a crear ciertas certezas, ciertas legitimaciones, ciertos reconocimientos. Esta transacción puede hacerse por vía judicial o por vía extrajudicial. Respecto de los derechos dudosos, nosotros hablamos de la transacción extrajudicial y de la validez de la transacción extrajudicial, reconociendo que hoy las partes pueden acercarse recíprocamente para concederse ciertos derechos en un estudio jurídico frente a un escribano público, a efectos de que esta transacción tenga plena vigencia. Existe hoy la libertad de las formas. La ley establece que en cuanto a los contratos, existe libertad de forma, pero en general los contratos que se realizan entre las partes deben ser realizados por escritura pública. Perdón, se me cayó un papel. ¿Hasta ahora lo van entendiendo? Es muy importante que puede haber, por ejemplo, transacción sobre acciones colectivas. Y en este caso, si por ejemplo hubiera acciones colectivas de consumo, la ley podría arbitrar los medios para que quede claro el acuerdo de las partes en cuanto a procesos colectivos. Si, por ejemplo, muchísimos sujetos reclaman una cierta ambigüedad en cuanto al uso de un determinado objeto que requería de cierta información y que la fábrica no lo dio, ambas partes como consumidores se encuentran legitimados para reclamar y para, dentro del derecho de consumo, hacer una acción legal. Esta acción legal está amparada en el artículo 1094, 1095, que son los que establecen el principio de indubio pro consumidor. Y en este caso pueden adherirse a acuerdos que están establecidos con las empresas. Generalmente las empresas van a establecer ciertos favoritismos o ciertos beneficios. Ustedes saben que en esta época de la pandemia hubo determinadas imposibilidades materiales de cumplimiento en cuanto a, por ejemplo, contrataciones que se habían realizado para fiestas infantiles o contrataciones para viajes, y sin llegar a un litigio, las partes acordaron de común acuerdo la obtención de beneficios. Esto podría llegar a ser de manera individual o de manera colectiva. Vuelvo a decir que la reforma
del Código permite hoy la transacción extrajudicial. Y en general, la transacción extrajudicial se realiza a través de la intervención de un árbitro, de un mediador o de un escribano. La transacción judicial impone la forma escrita y debe recaer sobre derechos litigiosos. Las partes se van a presentar ante el juez competente, presentando siempre el instrumento firmado. Y el juez lo que va a hacer es, va a establecer la obligatoriedad del cumplimiento de lo que las partes plantean. El juez no puede intervenir en el conflicto ni lo que las partes han establecido como derecho. Se limita a poner fin a, a este conflicto y establecer de común acuerdo a través de la sentencia la obligatoriedad del cumplimiento de lo que ellos han decidido como obligatorio para ambos. Así lo establece el artículo 1643 del Código. Las transacciones, como ya les dije, extrajudiciales, tienen libertad de formas, conforme al artículo 1015 del Código, y generalmente se realizan a través de un instrumento público o de un instrumento privado. No me quiero olvidar de nada. Si hablamos de la nulidad de la transacción, si una obligación transada adolece de un vicio de causa de nulidad absoluta, cuando se refiere a hechos que afectan, digamos, las libertades más profundas de los sujetos, o tienen un vicio gravísimo, en este caso la transacción sería inválida. Pero si la nulidad es relativa y permite la confirmación, la transacción puede llegar a ser válida. No pueden hacerse transacciones, en principio, las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo, los padres, los tutores, los curadores, respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial, los albaceas en cuanto a los derechos y obligaciones en los cuales se confiere un testamento, y si una de las partes invoca esta nulidad, en principio la nulidad va a afectar a todo lo que tiene que ver con el convenio entre las partes. Decimos que la transacción hoy es un modo de extinción de las obligaciones muy efectivo, porque, digamos, permite que las partes lleguen rápidamente a darle fin a una, digamos, una situación que es indefinida. Nosotros, siempre que hablamos de un conflicto judicial, cada una de las partes que se acerca al litigio tiene su propio derecho. Pero a veces en el tiempo se prolongan tanto los juicios que es más conveniente, como decimos los abogados, llegar a un buen acuerdo, aunque no sea tan favorable para las partes, que a un conflicto que podría llegar a durar años y años, sin tener la certeza de que aquellos que lo plantearon sean los que realmente lo disfruten. Fíjense que en muchísimos supuestos uno inicia un juicio de daños y perjuicios, y los que terminan obteniendo los beneficios de la sentencia son los herederos. Bueno, espero que les haya servido la clase sobre transacción. Espero verlos en el parcial. El parcial va a ser oral, como ya dijimos. Vamos a pedirle a cada uno de los alumnos que se presente al parcial que porte su DNI, y las preguntas van a ser concretas, van a ser rápidas, y vamos a tratar de que todos respondan conforme a lo que esperamos de esta cursada. Si tienen alguna duda con relación a los temas que he dado, me quedo acá para responderlos. ¿Me escucharon? Sí, profesora, sí. Estoy mirando a ver si tengo alguna duda acá escrita. Bueno, muchas gracias. No veo cuántos alumnos hay, pero bueno, espero que les vaya a todos muy bien.
Gracias, profesora. Un placer, chicos, y espero que en el examen no se pongan nerviosos. Todos hemos sido estudiantes, todos en algún momento tuvimos miedo de exponer. Yo siempre les digo a mis hijos, que son hoy profesionales, y les he dicho siempre a mis alumnos, que lo importante es entender la materia y quererla, porque es el nudo de toda la, digamos, de toda la carrera. Y traten de hablar con su espejo, entender lo que están planteando y no dudar de presentarse, porque ya presentarse es un éxito para ustedes. Gracias, profesora. No Les tengo deseo lo dudas. mejor y que Muchas tengan una gracias. linda tarde. Gracias, igualmente. Estamos viendo. Un placer.